Hola, muy buenas, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? Deja de ser bueno, deja de ser como tienes que ser, deja de ser como te han dicho que tienes que ser y empieza a desarrollar tu verdadera personalidad. Para hacer este vídeo me he basado en un libro que se llama Deja de ser gentil y sé tú mismo, de Thomas Asenbrook. Lo pongo aquí. Os lo recomiendo porque es brutal, es excepcional. Dejo el enlace en la descripción del vídeo por si le quieres echar un vistazo. Nos han enseñado desde muy pequeños a ser buenos. Sin embargo, lo que vivimos en el día a día en nuestras vidas no es la bondad en su estado más puro, ¿verdad? La que hemos vivido es la gentileza de fachada, la que nos empuja a decir todo va genial, aunque en realidad por dentro nada va bien. La que nos empuja a decir, ostras, tienes toda la razón, cariño, cuando en realidad estás pensando, ¿por qué está buscando conflicto mi marido o mi mujer? ¿No? Y sin embargo, la hipocresía nos pone enfermos cuando la observamos desde el exterior, cuando no surge de nosotros, nos hace sufrir de verdad. Pero ¿acaso no estamos siendo partícipes, ¿no?, de todo ello con nuestra actitud? Me fascina la capacidad del ser humano de ser amable, de quererse, por ejemplo, cuando una familia se reúne por Navidad. Pero también me deja perplejo esa determinación que tiene la gente de enredarse en su pequeño ego, generando pequeños o grandes conflictos, dilapidando todo ese clima que se había generado en una cena familiar, por ejemplo. Y es que las personas no sabemos hablar desde nosotros mismos. Las personas intentamos expresar alguna cosa, pero muchas veces no tenemos las palabras para decirlo. Y entonces caemos en la violencia exteriorizada, insultos, agresiones, mofas, acosos, o en la interna, en la violencia interna, medicaciones para silenciar mi interior, drogas, alcohol, pensamientos destructivos. Ambas cosas son el resultado de una de las mayores carencias que sufre el ser humano, la falta de conciencia y de vocabulario para identificar y nombrar, es decir, exteriorizar lo que pasa dentro de nosotros mismos, los sentimientos, las necesidades. No tenemos palabras para hablar sobre nuestro sentimiento, mi rabia, mi impotencia, mi tristeza, mi dificultad. O sobre necesidades. Necesito ser escuchado, tener comprensión, sentirme querido. Como no poseemos ese mecanismo, ese lexo, esas palabras, todo eso que está sucediendo en nuestro interior tiene que salir de alguna manera, de alguna forma. Y suele salir en forma de violencia, de agresividad, tanto externa como interna hacia ti mismo. No sabemos decir lo que está pasando en nuestro interior. Ese es el problema. Si en tu relación sucede algo que no te gusta, ¿qué es lo que suele ocurrir? Pues que sabes identificar lo que no funciona, pero en la otra persona. Pero nunca la verdad sobre lo que está pasando en tu interior. Por ejemplo, nunca me haces caso, siempre haces lo que quieres, nunca me escuchas, no me quieres, no me miras, eres un vago, eres una vaga, siempre te estás quejando. Claro, no vas a decir, me siento un poco acongojado, triste, abrumado en esos momentos de mi vida, necesito que me escuches sin juzgar lo que tengo que decirte, sin consejos, aunque solo sean 5 minutos. ¿Podrías ofrecerme un poco de tu tiempo para sentirme escuchada? No vas a decir eso. Vas a decir, es que no me escuchas. Es que pasas de mí siempre. ¿No? Depositando toda la culpa en la otra persona, generando un conflicto de la nada con un ataque, un reproche, en fin, un desastre. Hablar desde la necesidad interior es hablar desde uno mismo. Y al principio es tremendamente difícil. Por eso tenemos una tendencia innata a hablar del otro. Porque nos es tremendamente fácil juzgar al otro, porque no estamos nada preparados para desarrollar la conciencia y el lenguaje de la vida interior. La verdad es que hay que ser muy sensible para hacerlo de forma innata. Pero lo interesante aquí, ¿sabes qué es? Que se puede aprender. Cuando terminé mi primera carrera universitaria, empecé a trabajar en la cárcel como educador social y me topé de lleno con realidades muy duras. Personas devastadas por su pasado, por las drogas, atormentadas por su mente. Seres humanos que habían perdido todo, su familia, su salud, sus trabajos, la libertad. Y claro, como buena persona que era, solo se me ocurrían buenos consejos cuando un interno venía a mí a hablar, ¿no? A hablar conmigo. Cuando venía un toxicómano, le decía,
tienes que hacer deporte. ¿No? Deja de consumir, haz deporte, te va a ir muy bien. El deporte genera unos beneficios brutales, bla, 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 y puede ayudarte a dejar lo que estás tomando, bla, 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 bla. Claro, el tipo me miraba con una cara diciendo, ¿va a jugar a básquet? Tu madre, yo me quedo aquí fumándome unos canutos. Yo no sabía lo que estaba pasando. Más tarde lo descubrí, más tarde con la práctica, con el tiempo. Y es que somos incapaces de unirnos al otro sin antes habernos unido con nosotros mismos. Antes de poder conectar con la rabia de una persona, con la tristeza de esa persona, necesito conectar con las partes de mi interior que están profundamente tristes. Pero como somos buenas personas y gentiles, pues no, yo no me podía conectar con eso. Porque todo va bien. Porque todo iba bien, aunque en realidad nada iba bien. A continuación te voy a ofrecer una serie de claves para que puedas conectar con tu interior y empezar a comunicarte contigo mismo, contigo misma y con los demás siendo como eres, desde tu verdad, desde la esencia de tu verdad, que es lo más poderoso que existe. Tenemos una gran capacidad de juzgar a los demás a partir de un mínimo de informaciones. Funcionamos por costumbre. El cerebro humano tiende a aglutinar la información en cajas, en ideas, en conceptos. Las mentes más creativas no lo tienen, pero es cierto que solemos funcionar bajo premisas dicotómicas, o bueno o malo, o negro o blanco. Tampoco asumimos la responsabilidad de lo que sentimos. Tenemos una tendencia a exteriorizar nuestra responsabilidad en la otra persona. Es mucho más sencillo así, es más fácil. De alguna forma, estamos castrados a nivel emocional de lo que sentimos, ya sea por el sistema educativo, por los miedos, por las exigencias transmitidas o ¿no? de generación en generación, da igual. El hecho es que nunca hablamos desde nuestro interior y nos cuesta horrores poner palabras a los movimientos internos que experimentamos. Primera clave, antes de ayudar a los demás, ayúdate a ti mismo, a ti misma. Desde la conciencia de lo que estás experimentando. Mucha gente se vuelca en el cuidado de los demás y se olvida de sí mismos. Esto es un tipo de violencia muy fuerte que los obliga a hacerlo todo bien, pero que poco a poco a la larga los inmoviliza, los deja incapaces de hacer nada, sin energía. Para ser consciente de lo que te está pasando, tienes que considerar 3 aspectos fundamentales. 1. La observación. Empieza a observar los hechos de manera neutra, sin implicaciones personales, sin juzgar ni interpretar, no hagas suposiciones, aparta toda la emoción que puedas sentir, que te pueda generar lo que estás observando. Solo así podrás ser objetivo con lo que ves. Número 2. Los sentimientos. Empieza a utilizar el yo, pero exprésate sin interpretar. Por ejemplo, yo siento rabia, me siento nervioso, estoy triste. De esta forma te haces responsable de tu vivencia sin responsabilizar a otros de lo que tú estás experimentando. Ojo con hablar desde tu interior haciendo referencia a lo exterior, como por ejemplo, me siento manipulado. Porque estás exteriorizando la responsabilidad llamando al otro narcisista manipulador. Y te vas a quedar encerrado o encerrada en un ciclo vicioso de victimismo y de conflicto. Y número 3, las necesidades. Nos olvidamos que las otras personas que nos acompañan en nuestra vida no están ahí para satisfacernos. Por el mismo mecanismo de pensamiento, tú no estás ahí para satisfacer las necesidades de nadie. Identificar nuestras necesidades es de vital importancia. De tener tiempo para uno mismo, de estar en silencio, de querer sentirse querido. Esto es abrazar lo que habita en nuestro interior y es tremendamente terapéutico. Pero no todas las necesidades tienen que ser satisfechas, pero sí que deben ser reconocidas, al menos por ti. La gran pregunta es ¿cómo satisfacer nuestras necesidades? Basta con hacer demandas que sean positivas, realistas y que puedas negociar. La clave número 2 es tener empatía. Ser consciente de lo que el otro está experimentando. La comunicación es escuchar y expresar. Tenemos pánico de escuchar los problemas de los seres más queridos, porque también sentimos dolor, porque nos toca. Pero no hay que tener miedo a esto. Es importante que si escuches a un ser querido o a una persona, escuches sin hacer nada. Lleva tu atención sobre los sentimientos y necesidades de la otra persona.
Vuelve a repetir o verbalizar lo que estás entendiendo en relación a los sentimientos y necesidades de la otra persona. Y observa su lenguaje no verbal para ver si encuentras algún signo de relajación. Cuando nos encontramos con el otro, no podemos dejar nuestra comunicación en un plano meramente intelectual, sin tener en cuenta tus propios sentimientos y necesidades y los del otro. Cuando basamos nuestra comunicación en algo intelectual, damos pie a que la discusión se dé de manera más contundente o nos encerremos emocionalmente, para no sentir dolor, para evitar sentirnos atacados, culpables. Así que habla desde ti. Clave número 3. Sé tú mismo. Sé tú misma y dejas a los demás serlo también. A las personas sensibles nos invade una necesidad imperiosa de acudir en la ayuda de los demás. Si esto surge porque forma parte de tu personalidad, pues está muy bien. Importante aquí poner un límite coherente para no estar solo al servicio de los demás, sino para dar y recibir también. Otra cosa que pasa con la gente con baja autoestima y es que necesitan ayudar para sentirse queridos. Entonces atendemos a los demás para ser un buen padre, buena pareja, un buen amigo, pero no hemos aprendido a ser simplemente nosotros mismos. Nos adueñamos de la responsabilidad de los demás para sentirnos menos culpables. Nos culpabilizamos si no ofrecemos ayuda, pero en realidad no llegamos nunca a escuchar de manera verdadera al otro. Nunca, porque tú no estás escuchando a los demás, porque no te estás escuchando a ti mismo, a ti misma. Y sin esta escucha interior no podemos escuchar de manera exterior. Ofrecer tu apoyo a alguien no significa tener que cargar con esa persona, sino tener fe y confianza en las facultades y potencialidades que tiene esa persona para que pueda solucionar sus asuntos por sí mismo, por sí misma, gracias a sus propios recursos. La cuarta clave es ser querido por quienes somos. Hay que abandonar la imperiosa necesidad de responder a las necesidades de los otros o de pedir que ellos actúen en función de mis necesidades. Siempre digo lo mismo y lo voy a repetir en el vídeo de hoy. Más vale mostrarse tal y como eres. Porque de esa forma serás querido y amado por alguien que realmente eres tú, por tu verdad. Pero si muestras tus máscaras, entonces te van a odiar y querer por alguien que ni siquiera eres. Y serás odiado por alguien que ni siquiera eres. Pues entonces, ¿qué más da? Ya es mejor ser odiado por alguien que eres realmente. Es preferible querer a tu pareja que querer el proyecto de pareja o de vida en común que tenías en mente. A mucha gente le pasa esto. Se imagina cómo será, se enamoran de la idea, del propio enamoramiento, más que de la propia persona. Y ¡pam! Después pasa lo que pasa. Frustraciones, discusiones, separaciones. Para que esto no se dé hay que interiorizar un sentimiento de seguridad separado de los roles sociales que nos han ido metiendo en la cabeza desde pequeñitos. De la buena madre, del buen hijo, del buen padre, del buen hermano, del buen amigo, del buen ciudadano que nunca se queja. Tenemos que dejar de sentirnos amenazados por las diferencias, las nuestras y las de los demás. Dejar de sentir miedo por la desaprobación ajena. Detrás de la gentileza y la diplomacia muchas veces, no siempre, pero muchas veces se esconde una agresividad pasiva. El miedo de perder algo, miedo al rechazo, a la crítica. Para fundar tu futuro, tu personalidad y relaciones sociales que realmente te hagan feliz y te llenen desde el corazón, tienes que conectar con tu verdad y tu genuinidad. La quinta clave es aprender a decir no. La obediencia sin sentido, la obediencia por inercia social, no crea personas responsables, no crea personas que sepan asumir sus decisiones. Aprender a decir no genera respeto, un respeto bidireccional, genera responsabilidad, fuerza e independencia. Para saber decir no, hay que entrenarse de manera cotidiana a decir no. Primero en situaciones sencillas, para después encontrar la fuerza para decir no en momentos de vital importancia. El no es un límite que te pones a ti mismo o misma por respeto. El no como límite genera protección y respeto. Cuando alguien nos dice no, nos quedamos como, wow, me ha dicho que no. Cuando alguien dice sí, sabemos que posiblemente lo vuelva a hacer la próxima vez, porque todo se mueve en función de la jerarquía de poder. Y el no está en lo más alto. Aprende a decir no de manera constructiva, positiva, porque de esa forma dices no a eso, pero dejas abierta una puerta para un sí en el futuro. Cuando aprendemos a decir que no, pasa algo maravilloso. Y es que cuando alguien nos vaya a decir que no, adoptamos
una capacidad brutal de no llevar esa negación al terreno personal. Y no tengas miedo del conflicto. Detrás del miedo al conflicto se encuentra la necesidad de la seguridad afectiva. Me van a seguir queriendo si no estoy de acuerdo con su visión, con sus palabras o acciones. El conflicto es una maravillosa oportunidad para aprender. La séptima clave es aprender a gestionar la rabia. Este punto puede parecer difícil y lo es. Y yo estuve años para gestionar la rabia, porque no va de gestionar los síntomas de la rabia, sino todo lo que hay debajo de ella. Porque la rabia no es más que una señal de alarma que nos está avisando de que algo no va bien y que tenemos que ponernos al cuidado de nuestra propia escucha. Esconder, silenciar o dejar de lado la rabia es como vivir con una bomba de relojería que está a punto de estallar y cuando lo hace en forma de violencia, de agresión. Para trabajar la rabia tienes que conectar con tu tristeza. Acoge a tu rabia. Descubre qué imágenes se encuentran detrás de ella. Identifica las necesidades que no están siendo satisfechas y los sentimientos que puedan empezar a surgir. Puede que simplemente estás cansado o cansada de soportar una situación y detrás de ese cansancio quizás solo exista una necesidad de cambio, un cambio que no te estás permitiendo por miedo a ser tú mismo o tú misma. Únicamente podemos trabajar y conectar con nuestra propia rabia en momentos de relajación. Si lo hacemos en momentos de explosión es mucho más complejo y te puedes desbordar emocionalmente. La octava clave es adoptar un discurso que te permita asumir tu parte de responsabilidad en todo. Tienes que evitar decir cosas tales como debes, no tengo tiempo, no tengo otra posibilidad, es que no depende de mí. Este lenguaje duerme la conciencia y te convierte en un zombie social. Cuestiónate tu sentido del deber, tus costumbres, tus hábitos cotidianos, tu manera de comunicar y expresar tus necesidades. Reaccionar desde el corazón puede dar miedo. Porque solo aquellos que se muestran auténticos y conectados a su verdad dejan huella en el mundo y en las demás personas. Te puedes estar preguntando perfectamente, es que no sé, ¿qué necesito realmente para estar bien? Es que no lo sé, no identifico. Bueno, observa atentamente a qué y a quién dedicas tu tiempo y energía en el día a día. Es un excelente indicador de las necesidades que tienes y de las que no estás reconociendo y de cómo las priorizas. La novena clave es olvidarse del sistema castigo-recompensa al que has sido sometido toda tu vida. Este sistema es uno de los mayores destructores de seguridad personal y de autoestima y se ayuda de la culpabilidad, del miedo, de la sumisión del otro, en vez de hacer uso del sentimiento de sentido de vida, del entusiasmo, de la vinculación emocional, de la conexión interior. Este punto es muy complejo de explicar en su magnitud y estoy conceptualizando unas ideas en relación a este sistema que explicaré en un próximo vídeo, para que de alguna forma nos demos cuenta de lo lejos que llega la manipulación a raíz de ese sistema que somete y limita el cerebro humano a un nivel inimaginable. En forma de conclusión, deja de juzgarte, deja de juzgar a los demás, plantéate la pregunta, ¿hay alguien en mi interior? Expresa gratitud por las necesidades que vas descubriendo. Recuerda que la violencia, tanto interna como externa, son expresión de la frustración, de la tristeza. No tengas miedo a conectar con esos sentimientos. Nos han dicho, nos han metido en la cabeza que son malos, que tenemos que expulsarlos de nuestro interior lo antes posible. Te han dicho que no llores, que es de niña, te han dicho que no tienes que ser débil, que tienes que ser fuerte, te han dicho que los débiles no consiguen nada en la vida, pero nunca te han dicho que conectar con los sentimientos es conectar con tu naturaleza humana, una que expresa las necesidades que no están siendo reconocidas o cubiertas. Empieza a comunicarte de manera no violenta y consciente. Reprograma tu cerebro en positivo. Tengo un vídeo sobre eso que puedes mirar, te recomiendo que le eches un vistazo. Y cultiva tu paz interior. Suena muy trascendental, muy New Age, pero traducido a palabras más psicológicas sería como decir que encuentres el equilibrio emocional para que puedas moverte por el mundo lo más centrado, centrada y con la mayor claridad mental posible. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, sobre todo dale a me gusta, compártelo con la gente que creas que le pueda ayudar, que le pueda encaminar por una buena senda. No te olvides de suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, porque ya somos más de 1000 que estamos creciendo juntos. Hasta la próxima.